Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas noticias. Hoy, sin embargo, nos adentraremos en el fascinante y a veces escandaloso mundo del entretenimiento turco para desentrañar un chisme que ha logrado sacudir los cimientos de las redes sociales y los foros de fans, una historia que, honestamente, nos ha dejado boquiabiertos por la reacción que ha provocado. Estamos hablando de la aclamada actriz Demet Özdemir y su peculiar, inesperada y para muchos, hilarante respuesta a una pregunta que de entrada parecía inocua pero que llevaba consigo todo el peso de las especulaciones pasadas. La pregunta, como habrán imaginado, giraba en torno a su excompañero de reparto, el apuesto y musculoso Can Yaman, y, más específicamente, a sus impresionantes músculos. Así es, han escuchado bien. Can Yaman, con su presencia magnética y su físico esculpido, es una figura que no solo atrae la atención por su talento actoral, sino también por su imponente físico. Y parece que los medios, siempre ávidos por una primicia, no pueden resistirse a indagar en ese aspecto de su persona, especialmente cuando se trata de Demet Özdemir. Así que si están ansiosos por descubrir qué fue exactamente lo que dijo Demet, cómo lo dijo, el contexto detrás de esta peculiar interacción y por qué esto ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones y análisis, les invito a que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intriga y diversión, si aún no lo han hecho, les extiendo una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito, un simple clic que les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros emocionantes vídeos, repletos de las últimas noticias, curiosidades y análisis del mundo del espectáculo. Vamos allá, que esto se pone bueno. Imaginen la escena: una alfombra roja, el epítome del glamour y la atención mediática. Las luces brillantes de los focos parpadean incansablemente, los flashes de las cámaras estallan como fuegos artificiales y los reporteros, con sus micrófonos extendidos y sus cámaras listas, parecen verdaderos depredadores en busca de la primicia más jugosa. Entre la multitud deslumbrante de celebridades, todas luciendo sus mejores galas, destaca una figura familiar y radiante: Demet Özdemir. Como siempre, luce espectacular, exudando confianza y una elegancia innata. De repente, uno de los reporteros más audaces se acerca, armado con una pregunta que para muchos espectadores o incluso para la propia actriz, podría haber sido incómoda, delicada o al menos digna de una reflexión. La pregunta, dirigida directamente a Demet, giraba en torno a la figura de Can Yaman, y para ser más precisos, se enfocaba en sus impresionantes y muy comentados músculos. Sí, han escuchado bien, porque Can Yaman es famoso no solo por su indudable talento actoral, sino también por un físico que muchos consideran casi perfecto, fruto de un arduo entrenamiento y una dedicación notable. Ahora bien, ante una pregunta de esta naturaleza, uno podría esperar una respuesta diplomática, quizás un encogimiento de hombros educado, un simple "no lo sé", o tal vez un comentario genérico como "es un gran actor y un profesional dedicado". Son las respuestas habituales, las que evitan problemas y mantienen la compostura. Pero Demet Özdemir, señoras y señores, nos sorprendió a todos de una manera que desafió todas las expectativas. La forma en que manejó la pregunta fue tan inesperada, tan auténtica, que no tardó en convertirse en noticia de portada y en tema de conversación en todas las plataformas. La reportera, con una sonrisa que denotaba cierta picardía, le lanza la pregunta sobre los músculos de Can, quizás anticipando una reacción tímida, un rubor o, en el mejor de los casos, un comentario halagador sobre su físico atlético. Pero Demet, demostrando una agilidad mental digna de admiración, una inteligencia rápida que desarma cualquier intento de ponerla en aprietos, no se inmutó. En lugar de evitar la pregunta, optando por la ruta segura de la evasión, o de dar una respuesta predecible que alimentara los rumores, eligió un camino completamente diferente. Decidió la burla. Sí, han leído correctamente. Se dice que Demet Özdemir, con una sonrisa que lo decía absolutamente todo, una sonrisa que revelaba una diversión contenida y una picardía genuina, respondió de una manera que dejó al reportero, y a todos los presentes, con la boca abierta. Los detalles exactos de sus palabras pueden variar ligeramente según las diversas fuentes y los fragmentos de vídeo que circulan, pero la esencia de su respuesta es inconfundiblemente clara: se burló de la pregunta. Y lo hizo, es importante recalcarlo, no de una manera malintencionada o despectiva, sino con un toque de humor inteligente, una ironía sutil y una picardía desarmante que dejó muy claro que ella no iba a caer en el juego de alimentare
especulaciones o de prestarse a un interrogatorio sobre aspectos físicos. Algunos relatos de la escena sugieren que hizo un gesto, una especie de guiño cómplice, y respondió algo así como: «Ay, por favor, ¿otra vez con los músculos de Kanyaman?». O quizás añadió un comentario más elaborado como: «La pregunta más predecible de la noche». ¿Realmente esperabas otra cosa? La verdad es que su reacción no fue de evitación ni de incomodidad, sino de pura diversión ante la reiteración, casi cómica, de este tema tan recurrente. Fue un gesto de alguien que sabe que ha pasado página y que encuentra graciosa la persistencia de ciertos temas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el análisis se vuelve más profundo. ¿Por qué esta reacción aparentemente simple ha causado tanto revuelo y ha generado tantas interpretaciones? Bueno, debemos recordar el contexto histórico. Demet Özdemir y Kanyaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, un fenómeno que catapultó a ambos a la fama internacional. Su química en pantalla era tan explosiva, tan palpable, que los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentando la fantasía de millones de seguidores. Aunque ambos negaron rotundamente en su momento tener una relación sentimental, la cercanía que mostraban, tanto en entrevistas como en sus interacciones en las redes sociales, era tan genuina, y a veces tan íntima, que alimentó aún más esas especulaciones. Y desde entonces, cada vez que se les menciona juntos, cada vez que sus caminos parecen cruzarse, la prensa y los fans buscan frenéticamente cualquier indicio, cualquier palabra, cualquier gesto que pueda confirmar o desmentir esos rumores pasados, que parecen tener una vida propia. En este caso concreto, la pregunta sobre los músculos de Kanyaman es, en el fondo, una manera ingeniosa y un tanto indirecta de traer a colación su relación pasada y específicamente de enfocar la atención en el atractivo físico de Kan. Es como si la pregunta estuviera diciendo implícitamente: «Oye, Demet, ¿todavía piensas en él? ¿Sigues admirando sus atributos físicos? ¿Hay algo más que quieras decirnos sobre esa época?». Demet, al responder con burla, parece estar enviando un mensaje mucho más potente y claro: «Ya hemos pasado esta página, y ahora, sinceramente, me parecen un poco ridículas estas preguntas tan enfocadas en un solo aspecto, en un solo detalle y, sobre todo, en nuestro pasado». La reacción de Demet Özdemir es, sin duda, muy reveladora de su personalidad y de su madurez profesional. Demuestra una seguridad en sí misma formidable, un sentido del humor agudo y una capacidad envidiable para manejar situaciones públicas complejas con inteligencia, aplomo y un toque de desenfado. No se dejó intimidar, no se puso nerviosa y, lo más importante, no dio pie a chismes mayores o a malinterpretaciones dañinas. Al contrario, desarma la pregunta con una risa, desvirtuando su carga potencialmente incómoda y, de manera sutil, invitando a que se hable de temas más sustanciales, de su presente, de sus proyectos o de su carrera actual. Y es que Demet, hoy en día, está viviendo un momento de gloria indiscutible. Ha protagonizado otros proyectos exitosos, ha consolidado su carrera y su fama sigue en ascenso, posicionándose firmemente como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía. Además, este tipo de interacciones públicas y auténticas tienen un efecto maravilloso en la forma en que percibimos a las celebridades. Ayudan a humanizarlas. Nos muestran que detrás de las cámaras, de los personajes glamorosos y de las fachadas perfectas, hay personas reales, con sus propias emociones, sus propias opiniones y, sobre todo, con un sentido del humor que les permite navegar el torbellino de la fama. Nos demuestran que pueden reaccionar de maneras inesperadas ante las preguntas insistentes, y en lugar de ver a una diva intocable o a una figura distante, vemos a una mujer inteligente y carismática que, con una simple sonrisa y un comentario ingenioso, puede poner las cosas en su sitio. Y hablando de Kanyaman, es justo reconocer que él también ha sido objeto de incontables preguntas y comentarios sobre su físico. Se ha sometido a rigurosos entrenamientos para sus diversos papeles, y los resultados son innegables y, para muchos, dignos de admiración. Sin embargo, como en el caso de cualquier figura pública, es fundamental que el enfoque no sea exclusivamente en su aspecto físico, sino también en su talento actoral, en su dedicación profesional y en la evolución de su carrera. Demet, al burlarse de la pregunta, quizás está enviando un mensaje implícito y valioso a la prensa y al público en general: valoremos el trabajo, la trayectoria, el esfuerzo y la persona, no solo los músculos o la apariencia física. Es un recordatorio de que la profundidad de un artista reside en su arte y en su ser, no solo en su físico. ¿Y qué significa todo esto para la relación, o la posible ausencia de ella, entre Demet Özdemir y Kanyaman?
Pues sinceramente en términos de una posible reconciliación, de una nueva amistad pública o de cualquier tipo de reaproximación romántica, este incidente parece significar muy poco. Lo que sí revela es que, al menos por parte de Demet, hay una intención muy clara de dejar el pasado atrás, de cerrar ese capítulo y de centrarse plenamente en su presente y en su futuro. Su burla no fue hostil, no fue hiriente, sino más bien una forma elegante y madura de decir: ya hemos hablado extensamente de esto, ¿no creen? Es hora de avanzar. Es una manera inteligente y adulta de manejar los rumores persistentes y las preguntas repetitivas, sin necesidad de caer en la grosería, la defensividad o la confrontación directa. Este incidente, aunque pueda parecer menor en el gran esquema del mundo del espectáculo, nos ofrece una ventana fascinante a la dinámica de la fama, a la presión mediática y a cómo las celebridades en su día a día lidian con la atención constante. Demet Özdemir, con su ingenio característico, ha logrado transformar una pregunta potencialmente incómoda y cargada de especulaciones en un momento divertido, memorable y, sobre todo, revelador de su carácter. Y esto, sin duda alguna, la hace aún más querida y admirada por sus seguidores, quienes aprecian su autenticidad y su habilidad para manejar las situaciones difíciles con gracia. Piénsenlo un momento. Si hubiera respondido de forma seria o evasiva, la prensa podría haber interpretado eso de 1000 maneras distintas, alimentando aún más los rumores y creando narrativas hipotéticas. Pero al responder con humor, con esa chispa de picardía, demuestra que está por encima de esas habladurías, que no le afectan en lo más mínimo y que prefiere tomarse la vida y las preguntas insistentes con una ligereza admirable. Y eso, damas y caballeros, es un gran ejemplo para todos nosotros, no solo para las figuras públicas, sino para cualquiera que enfrente situaciones similares en su vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta anécdota? Primero, que el humor es una herramienta extraordinariamente poderosa para desactivar situaciones tensas y para desarmar preguntas que buscan incomodar. Segundo, que las celebridades, a pesar de la inmensa presión mediática a la que están sometidas, tienen todo el derecho a reaccionar de forma auténtica y a expresar sus emociones genuinas. Y tercero, que aunque los rumores del pasado a veces resurgen con una tenacidad sorprendente, existen formas inteligentes, graciosas y, sobre todo, elegantes de abordarlos sin perder la compostura ni la dignidad. La reacción de Demet Özdemir ante la pregunta sobre los músculos de Can Yaman es un ejemplo claro y brillante de su carisma innato, de su talento natural y de su habilidad excepcional para navegar el complejo y a menudo caótico mundo del espectáculo con estilo, inteligencia y una dosis saludable de humor. No se trata de una burla hiriente o maliciosa, sino de un comentario ingenioso y perspicaz que pone en perspectiva las prioridades, las preguntas que se formulan y, en última instancia, la superficialidad de ciertos enfoques en el mundo del entretenimiento. Es la demostración palpable de que a veces la mejor respuesta no es una explicación detallada o una negación enfática, sino simplemente una sonrisa radiante y un comentario picaresco que deja a todos reflexionando e incluso sonriendo. Y así, damas y caballeros, llegamos al final de esta intrigante y entretenida historia. Demet Özdemir, con su reacción inolvidable y su ingenio característico, nos ha recordado una vez más que las celebridades, a pesar de su fama y su estatus, son seres humanos complejos con sentido del humor, capaces de manejar las situaciones más inesperadas y a menudo absurdas, con una gracia, originalidad y una fuerza interior que digna de admiración. Ha sido un verdadero placer compartir este chisme, este análisis con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo, al investigar cada detalle y al tratar de transmitirles la esencia de este peculiar momento. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta particular reacción de Demet. ¿Creen que fue la respuesta adecuada? ¿Fue ingeniosa, inapropiada, divertida? ¿Qué habrían dicho ustedes en su lugar, enfrentándose a una pregunta tan directa sobre un ex y sus atributos físicos? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Los leo siempre con gran interés y aprecio cada una de sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que disfrute de las noticias del espectáculo turco o que simplemente aprecie una buena historia de ingenio. Así todos podrán enterarse de este curioso incidente y disfrutar de la inteligencia de Demet. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Es el mejor modo de asegurarse de no perderse nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de noticias frescas, curiosidades fascinantes, análisis profundos y por supuesto mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias del mundo del entretenimiento. Un abrazo fuerte para todos.